Hola y bienvenidos a este canal. Mi nombre es José Alejandro Guadarrama y voy a hacer una serie de videos contando mi testimonio sobre mi conversión al catolicismo. Bueno, en realidad mi vuelta a la iglesia, ya que de pequeño fui bautizado e hice la primera comunión, pero nunca fui practicante. Eh, para empezar, vengo de una familia católica, pero como todo católico moderno, el catolicismo es solo el nombre. Así que sí, fui bautizado de bebé. Hice mi primera comunión a los 7 años, creo. Sí, 6 7 años. Pero no hice mi confirmación. Mi confirmación la hice justamente en junio del año pasado, en el año 2022. Luego de alrededor de 20 años alejado de la iglesia. ¿Por qué alejado de la iglesia? Pues porque en sí el catolicismo que yo veía no era precisamente practicado. Así que conocía que era la iglesia, conocía que era un sacerdote. Nosotros le decimos, o bueno, o se conoce también como cura. Y, o sea, tenía cierto conocimiento básico de lo que era una iglesia. Al menos en ese conocimiento básico fue lo suficientemente, digamos, sólido para saber que era una iglesia. Así que nunca caí en ninguna secta ni nada, ¿no? Gracias a ese fundamento. Irónico, o sea, irónico y a la vez gracioso porque para mí una iglesia era con la estructura de una iglesia, así medieval. Si no se veía así, para mí no era una iglesia. Así que gracias a ello, nunca caí en, ni se me ocurrió ir a ningún otro tipo de cuestión. Y a ese tipo de cuestión no lo llamaba iglesia, lo llamaba por su nombre. Así que ese fue, digamos que mi bagaje en mi niñez y adolescencia. Así que, como se podrán dar cuenta, eh, pues mi niñez fue como cualquier otro niño, muy del mundo, ¿no? Lleno de actos no virtuosos, de vicios, aunque nunca fui de vicios como el alcohol, el fumar cigarrillo, eh, ningún vicio, digamos, que me llevase o terminase en algún tipo de droga, ¿no? Debido a que era deportista. Yo jugaba fútbol y debido a ello, pues me mantuve alejado de todo ello. Este, aunque, aunque tenía amistades que sí no cayeron en drogas, gracias a Dios, pero sí tenían ese tipo de vicios. Pero yo debido a mi deporte, en cierta forma lo usaba como pretexto para no compartir ese vicio. Y cuando tú eres un deportista, de cierta forma la gente respeta tus decisiones al no tomar o fumar. En esa parte te ven, digamos que te comprenden. Pero si tú eres, digamos, religioso, tú dices que no, por alguna cuestión religiosa o algo, que tampoco es que la religión católica prohíba ello, siempre y cuando sea prudente y moderado, eh, digamos que te verían raro, ¿no? Hasta mal. Y te dirían, ¿por qué? ¿Acaso no eres libre de tomar tus propias decisiones? Serían ese tipo de pretextos, ¿no? De excusas que te dirían. En cambio, si eres deportista,
te dicen, sí, lo entiendo. Y claro, no me parece bien. Así te cuidas y sigas adelante en el deporte, ¿no? Digamos que, que la providencia de Dios, la voluntad de Dios siempre estuvo ahí, digamos que en el deporte, ¿no? Para, para un alma que no practicaba la fe, no cayera más bajo, ¿no? De lo que ya estaba. Pero eso no me salvó de ciertos vicios, como el vicio de la mujer. Que ese no lo tuve tanto en la adolescencia, pero sí en mi temprana adultez. Y bueno, y digamos que hasta hace unos años. Eh, digamos que para el hombre también es uno de los vicios más duros de enfrentar, ¿no? Que eso están en los 10 mandamientos. El no mirar a la mujer del otro o desearla y cometer actos impuros. Pues para mí, de la lista, obviamente que las primeras dos no las cumplía porque no practicaba la fe. Pero de las otras, de los otros 10 mandamientos, el de los actos impuros y el de desear a la mujer del otro, pues son mis mayores eh, falencias, ¿no? Fueron. Entonces, ¿qué me hizo, digamos que una persona que por 20 años estuvo alejado de la fe? ¿Qué me hizo volver? Pues digamos que mi vida tuvo un giro brusco en el año 2020. ¿Por qué digo esto? Porque yo a los 25 años me mudé a los Estados Unidos. Yo vivo en la ciudad de Nueva York. Y como se podrán, o sea, como se sabe, la ciudad de Nueva York no es una ciudad muy, digamos, que practica la virtud, ¿no? Entonces, yo estoy viviendo en los Estados Unidos desde que tenía 25 años. Hace aproximadamente 7 años. Entonces, ¿por qué me vine a este país y específicamente a la ciudad de Nueva York? Porque yo trabajaba como modelo. Yo era modelo y a su vez también actor. Así que un hombre que tenía, digamos que el vicio de los actos impuros, pues como modelo eso no me ayudaba a que dejase atrás ese vicio, ¿no? Así que trabajé como modelo por alrededor de 8 años, digamos que 10 años, desde el 2013. Y una de las razones por las que volví fue, como dije, el año 2020 debido a la pandemia, ¿no? ¿Qué sucede ese año? Yo ese año fue el año en que yo estaba como teniendo auge en mi carrera. Había ya empezado a tener cierto protagonismo en fashion shows, en revistas. O sea, sentí que el año 2020 al principio estaba siendo un buen año para mí, porque estaba lleno de trabajo. ¿Qué sucede? Cuando llega la pandemia, eh, me di cuenta con la crisis que había, que el mundo estaba más dividido de lo que yo pensaba. Yo de cierta forma tenía cierta perspectiva de cómo era el mundo debido a que como era deportista también estuve dentro del mundo de la competencia. Así que sabía que era el mundo competitivo. Entonces en ese mundo competitivo uno es muy individualista.
Y claro, terminé siendo modelo y aún más. Entonces, en el 2020 yo también trabajaba en un restaurante. ¿Qué sucede? Ese año se cierra todo, se para todo. Y yo empiezo a notar que aquí, en la ciudad de Nueva York, donde se dice que pegó muy fuerte lo de la pandemia, empiezo a notar que el movimiento político, en el sentido de las leyes que se estaban implicando, tenían algo de injusticia. ¿Por qué lo digo? Porque yo sufrí esa injusticia de cierta forma. Sí. ¿A qué me refiero? Pues yo no me puse la inyección y como no me la puse, pues empecé a ver lo que no había visto en mi vida, en el sentido de vivirlo, ¿no? Las injusticias. Pues eso me llevó a que, digamos que casi perdí mi trabajo, ¿no? Porque al final, claro, esto con los estudios me di cuenta que cuando una ley es injusta, si uno no la obedece y uno para poder eh, sobrevivir a esa ley injusta, uno comete un acto inmoral, en sí es pecado, pero no es un pecado, digamos que mortal, debido a que o haces eso o te mueres. En este caso, yo tuve que falsificar los certificados de la inyección para no perder mi trabajo y no quedarme en la calle. ¿Por qué? Porque cuando yo presenté la excepción religiosa, debido a que las inyecciones tienen niños no nacidos en ellas, o sea, de cierta forma se probó de niños, para no decir la palabra para que no YouTube no banee mi primer video. Eh, claro, la medida que tomó el restaurante conmigo fue que trabajase afuera y nada más tiene permitido estar dentro del restaurante 10 minutos. Es decir, 10 minutos para cambiarme y 10 minutos para comer. El resto tiene que estar afuera. O sea, prácticamente me estaban insolando. O sea, esa era la medida que tomó el restaurante debido a mí si yo presentaba la excepción religiosa. Debido a que por ley no me podían despedir. Pero era casi que una renuncia forzada. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ellos tomaron esa medida, eso fue en otoño, entrando invierno. Claro, yo trabajar afuera en invierno durante 6 meses, porque aquí el invierno dura 4 meses, pero en realidad son 6. Eh, Era ponerme en riesgo a enfermarme y a no estar en condiciones debido a esa exposición afuera, ¿no? Por eso tomé esa medida de falsificar tal cosa. Esto no se lo he dicho a nadie. Bueno, mi familia lo sabe, lo que yo hice, pero nadie más. O sea, públicamente nadie lo sabe. Así que no tengo la inyección. Entonces, ese tipo de cuestión me fue llevando a preguntarme, ¿en quién realmente puedo confiar? Porque en los medios se decía una cosa, pero en la vida real era otra. Y yo estuve del otro lado. Entonces me di cuenta de la injusticia. De yo por una simple decisión realmente no tenía libertad. Entonces ahí, gracias a... Por eso es que cuando se habla de Dios y el sufrimiento, eh, por eso es que uno dice, de no hay mal que por bien no venga, ¿no? Así que el bien de esa cuestión que sufrí en el 2020 me hizo empezar mi travesía en búsqueda de la verdad, es decir, de Dios. Porque me di cuenta de que no podía confiar en las personas, ni siquiera en las leyes,
porque empecé a darme cuenta de que las leyes decían una cosa, pero se hacía lo contrario, ¿no? Muy a lo protestante, que se dice una cosa, se escribe una cosa y se dice y se actúa en todo lo contrario, ¿no? Aunque también como católicos, nosotros cuando somos malos católicos decimos una cosa y, y hacemos otra, ¿no? Pero bueno, eso más que todo en el hombre en sí, que a nosotros nos encanta hablar, pero no hacer lo que decimos. Entonces, eso me llevó a que comencé a hacer mi travesía. Y yo recuerdo que yo empecé viendo videos en YouTube de personas, o sea, yo empecé en la política, estudiando, leyendo sobre política y todo eso, pensando de que estaba yo del lado contrario, correcto, siguiendo ciertas medidas políticas. Y eso me fue llevando a darme cuenta de que no estaba tanto del lado correcto en ciertas cuestiones, porque las personas que yo seguía apoyaban una cosa que era totalmente contraria. Entonces eso me fue llevando a pensar en, ok, tengo que profundizar mucho más, porque hay mucha irracionalidad. Y eso lo que hizo fue que empecé a estudiar filosofía. Y obviamente eso me llevó a la teología. Y obviamente luego me llevó a la conversión. Pero cuando empecé a estudiar filosofía, empecé a darme cuenta de lo incongruente que yo mismo era también. Porque es muy fácil ver el, el error del otro, más no el propio, ¿no? Así que, de cierta forma, yo empecé a cuestionarme a mí mismo también, ¿no? Y eso me fue llevando a profundizar más y más en el estudio. Pero es curioso porque a medida que fui adquiriendo conocimiento, al no ser católico todavía, eh, eso me llevó a que fuese también un poco más soberbio. Porque claro, el conocimiento es poder, en cierta forma, ¿no? Así que me sentía con poder porque sabía ciertas cosas que mucha gente no sabía. Entonces, más que volverme caritativo, condescendiente, prudente, pues era más, digamos que egoísta, eh, orgulloso. Incluso yo creé grupos de debate en WhatsApp y en Telegram para ir discutiendo sobre estos temas que iba descubriendo y para ver la perspectiva del otro, ¿no? Eso también me llevó a que me pelease con muchas personas y también en las redes sociales, a que discutiese, debatiera y no fuese, o sea, fuese con el afán de dejar mal al otro, más no de enseñar, ¿no? De ser un mentor. Claro, lo que pasa es que también eh, eso, la verdad no recuerdo eh, el libro o la persona que lo menciona, pero cuando uno va iniciándose en el camino a la fe, uno entra con varias etapas. La primera etapa era el conocimiento, la segunda es la defensa y la tercera es ya la caridad. Y yo estaba como en la etapa de la defensa, porque eso fue a finales del año 2020 y principios del 2021, donde debatía y creaba los grupos, ¿no? Claro, porque empecé a darme cuenta de que la verdad estaba apuntando hacia un camino, pero más que ser caritativo, estaba siendo ofensivo, no defensivo. O sea, no defendía, sino atacaba. Y eso hizo que todo lo que viese que estuviese mal lo atacase, más no buscase el ayudar al otro para la corrección, ¿no? Entonces, eso me hizo pelearme con casi todas mis amistades, incluso perdí un amigo debido a ello. Y
todo ello fue por esa soberbia y orgullo, ¿no? Porque me sentía con poder, con conocimiento. Claro, eso cuando entramos a mediados del 2021, yo empiezo a darme cuenta de que el camino apunta hacia un solo lado. Y es el catolicismo, la fe católica, el cristianismo como tal. Y eso es debido a que yo recuerdo que yo seguía a a un filósofo que daba clases y tiene un canal en YouTube. Él daba clases en... Sus cursos eran en línea, ¿no? Él es argentino. Eh, ¿Qué sucede? Cuando yo empecé a tomar sus cursos, empecé a entender más sobre la filosofía. Y él, en muchos de sus videos, él mencionaba mucho a Santo Tomás de Aquino. Y yo decía dentro de mí, pues tengo que leer a Santo Tomás de Aquino, porque realmente lo que dice este sujeto es realmente muy interesante y coherente, porque él debatía mucho con ateos para la demostración de la existencia de Dios y usaba y citaba a Santo Tomás de Aquino. Y me parecía muy interesante, me parecía que por ahí era el camino, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Yo compro la suma de Santo Tomás de Aquino, pero yo compro una versión mini que se llama Mini Suma de Santo Tomás de Aquino. Ese libro es escrito por el profesor Peter Criff, que es un católico estadounidense, creo que es estadounidense, sino canadiense, que tiene eh, muchos años en esos temas, ¿no? Es más, él tiene dos libros de la suma. Él tiene ese mini suma, que son 164 páginas, y tiene la segunda versión de la mini suma, que son 500 páginas. Yo la segunda no la he leído todavía, pero sí leí la primera. Cuando empiezo a leer ese libro y me di cuenta que, porque tiene los escritos de Santo Tomás y tiene los pies de página de Peter Criff, pues primero me di cuenta de que era muy difícil entender a Santo Tomás de Aquino y que si no es porque el libro tenía pie de página no hubiese entendido a Santo Tomás. Pero a su vez cuando entendía, sentía que estaba haciéndolo, que se me expandía la mente, se me abría. O sea que cuando entendía a Santo Tomás, sentía que adquiría algo, que entendía algo que no entendía antes. Pero no simplemente el hecho de entender, sino de que era realmente importante. Que lo que entendía me llenaba de, no solo de conocimiento, sino de responsabilidad. Y gracias a Santo Tomás de Aquino, yo vuelvo a la iglesia. Yo vuelvo a la iglesia en el año 2021, en octubre del año 2021. Yo vuelvo a la iglesia. Cuando yo me di cuenta que la iglesia católica, el catolicismo, es la verdad, la religión verdadera, debido a que también leí dos libros del escritor peruano Dante Urbina, que uno se llama Dios existe, con símbolo de interrogación, y el otro se llama ¿Cuál es la religión verdadera? Al leer yo esos libros, más Santo Tomás y obviamente, bueno, ya lo iré contando, más libros, me di cuenta que, okay, que Dios es real y la verdad está en Cristo y en la Iglesia Católica. Así que yo ese año volví. Y lo primero que hice al volver fue confesarme. Sí, a mí me entró también el miedo al darme cuenta al darme cuenta que la religión verdadera era el catolicismo, la Iglesia Católica, pues sí sentí ese miedo de
que me agarrase sin confesarme. Que me llegase el día sin confesarme. Entonces lo primero que hice fue buscar confesarme. Y gracias a Dios conseguí un padre, se llama el padre Alessandro, padre italiano. Cerca aquí yo tengo una iglesia donde vivo. Y cuando me confieso con él, le cuento todo, o bueno, no todo porque son 20 años, ¿no? Así que en una sola confesión no puedo contar todo. Pero sí confesé y le comenté que había leído Santo Tomás de Aquino y todo ello, ¿no? Entonces, gracias a ese padre, él me presenta a otro padre que estaba en esa iglesia, que, que hasta el día de hoy es mi guía espiritual. Él se llama el padre Vincent. Se llama Vincent Chuchirela. Y con ellos fui como comentándoles. Claro, porque uno cuando vuelve a la iglesia uno se siente perdido. Uno no sabe ni por dónde empezar, ni nada de eso, ¿no? Así que, gracias a ellos, fueron mi orientación, ¿no? Fueron mi guía hacia, hacia profundizar más, ¿no? Porque yo a todas estas, yo lo que buscaba era conocer más y defender. Un dato curioso, cuando yo voy a la misa, cuando yo me confieso, antes de confesarme, perdón, cuando yo vuelvo a la iglesia, yo voy a la misa. Mi primera misa luego de 20 años. Obviamente estaba todo perdido. Pero una de las cosas que me preguntaba era, ¿será que puedo comulgar? ¿Será que puedo tomar la Eucaristía? Algo dentro de mí decía, tenía la duda por tantos años, ¿no? Pero me preguntaba, bueno, pero si ya estoy en misa, ¿será que puedo? Y en uno de los bancos, porque estaba sentado esperando a que iniciara la misa, en uno de los bancos habían varios libros, que son los libros en los cuales tienes digamos que las canciones que se, que se cantan dentro de la misa, ¿no? Y parte de la liturgia. Cuando abro ese libro, me di cuenta que eran solo melodías y notas y canciones, ¿no? Pero también tenían escritos de la Biblia. Y pasando las páginas, justamente tenía esa duda en ese momento y estaba pasando las páginas, pero yo no estaba buscando nada, ¿no? Cuando, justamente, cuando estoy pasando las páginas, que digo, bueno, voy a leer aquí, y leo, lo que recuerdo es que haber leído que todo aquel que no ha de confesarse, perdón, que todo aquel que no ha confesado sus pecados, no ha de comulgar, sino hasta confesarlos. O sea, algo parecido leí, ¿no? Lo que pasa es que lo leí fue en inglés. Y cuando leí eso, yo dije, ok, ya sé que no puedo comulgar, porque he de confesarme. Así que ese día que fui a la misa, no comulgué. Lo que es la providencia de Dios, ¿no? Tal vez yo hubiese comulgado o no hubiese comulgado, no sé. Pero gracias a que le conseguí justamente eso, pues no lo hice. Y qué bueno no haberlo hecho. Entonces, volviendo al tema, pues estos padres me fueron guiando, perdón, en esa búsqueda, en ese conocimiento, en esa vuelta a la iglesia, ¿no? De todo lo que me había perdido. Y justamente el padre Vincent, que fue el que me guió, que es mi guía espiritual, en una de las tantas conversaciones que tuvimos, él me recomendó que leyese a San Agustín, que leyera sus confesiones. Cuando yo empecé a leer a San Agustín y sus confesiones, pues obviamente que me chocó muchísimo, porque yo me veía reflejado en él, debido a que él se convirtió alrededor de los 20, 28 años, y yo en ese entonces tenía 30. Así que éramos contemporáneos en cierta forma, ¿no? Y leyendo sus confesiones, pues obviamente que me vi reflejado en el tipo de vida que llevaba él y la que llevaba yo.
Y curiosamente en ese tiempo yo trabajaba en el restaurante y yo iba en tren, ¿no? Pero el tren tomaba 45 minutos en llegar, tanto para ir a mi casa como para ir al trabajo. Entonces yo aprovechaba ese tiempo para leer. Entonces yo todos los días leía en el tren. Y recuerdo que leyendo las Confesiones de San Agustín en el tren, más de una vez me impactó tanto que, o sea, leer San Agustín me hacía llorar. Pero justamente leyéndolo en el tren, pues me contenía para no llorar en público, obviamente, ¿no? Pero me costaba muchísimo, porque era como una bofetada cada vez que leía una de sus páginas, ¿no? Y lo sigue siendo, porque cada vez que lo leo o retomo el libro para leer, pues siento que siguen dándome bofetadas. Entonces, mi conversión hacia el catolicismo fue a través de la razón. La razón me hizo llegar a la fe, porque como católicos fe y razón van de la mano. Sin una, no puedes volar, porque son como dos alas. Si te falta una, no puedes volar, no puedes elevarte. Pero mi camino hacia la verdad fue a través de la razón, el intelecto, el estudiar, el conocer, el profundizar. Y curiosamente bien, perdón, viendo uno de los tantos videos del padre Javier Rabasi, especialmente en su serie de videos, la Catequesis para Bárbaros, en uno de sus videos él menciona que luego de la confirmación uno ha de seguir profundizando, estudiando y formándose en la fe. Y justamente eso fue lo que yo estuve haciendo y sigo haciendo luego de haberme confirmado el año pasado. Profundizar en la fe y seguir estudiándola. Pero lo más difícil es vivirla. Es lo más difícil. Por eso es que el padre Alessandro, que fue el que me recibió cuando yo me confesé y todo, siempre me decía, muy bien la teoría, pero tienes que poner en práctica las cosas. La fe se pone en práctica. Y él me lo decía, pero yo no lo entendía. Decía en práctica, pero ¿cómo en práctica? Claro, es que si tú no pones en práctica la fe y te quedas en la teoría, no estás haciendo nada. Porque las cosas son las acciones. Lo que dices y lo que haces van de la mano. Entonces, a mí como practicante, lo que me cuesta obviamente es la práctica. La teoría la tengo y la seguiré estudiando. Pero ponerla en práctica es lo más difícil. Y eso es lo que, desde mi conversión, desde la confirmación, lo que más he estado poniendo en práctica es eso. Cómo vivir la fe. Por eso también creé este canal. Creé este canal porque a su vez me di cuenta de que, claro, el pecado te mantiene en la inmadurez. Y yo era inmaduro. Lo sigo siendo en ciertas cosas, pero estoy trabajando en ello. Y como hombre, el no pecar es lo que te ayuda a crecer y madurar. El pecado te mantiene en la niñez. Por eso, por eso el nombre del canal, Mundo de Conversión y Manhood, que sería hombría en inglés. Porque como hombres tenemos un gran problema. Y es que no hay hombres. Hay pocos. Lo que hay son niños. Y yo era uno de ellos. Bueno, estoy tratando de salir de ello también, ¿no? Pero sí.
como hombres tenemos que actuar como tal, y más siendo hombres católicos. Por eso la intención de este canal no es solo transmitir la conversión y hablar de la fe y filosofía, sino también de poner en contexto todo ello como hombre. Porque la cuestión es ser un hombre de fe. ¿Y qué es eso? Porque para uno ser hombre, un hombre católico, uno ha de ser coherente con lo que dice y lo que hace. Y eso es lo más difícil. Muchas veces no queremos hacer las cosas. Muchas veces decimos las cosas y no las hacemos. Y eso es de niños, no es de hombres. Por ello, en la iglesia, junto a mi guía espiritual, el padre Vincent, creamos un grupo que se llama el Grupo de Hombres. Y conversamos sobre estos temas. Trabajamos en la formación y en el reconocer en qué fallamos como hombres. Así que voy a dejar el video hasta aquí. Lo tomaré como la primera parte. Y yo con la segunda parte hablaré del proceso intelectual que tuve, que estudié, que leí, para, para llegar a esa conversión, ¿no? Para llegar a esa conversión y todo el proceso restante. Que seguramente si me pusiese a hablar con mucho más detalle, pues los videos se harían mucho más largos. Pero, pero la idea no es tanto hablar de mí, sino de Dios, de Cristo. Así que vamos a dejarlos aquí, en el primer video. Y en la segunda parte seguiremos con, con el resto. Espero hayan no solo disfrutado, porque no se trata de disfrutar, sino de en cierta forma sentirse, digamos, eh, conectados, sentirse empáticos, ¿no? Sentir que así como esta persona yo también soy o fui o he sido, también he caído aquí, allá, el proceso no es tan diferente al mío, digamos que, que ese tipo de cuestión, ¿no? Porque al final somos humanos y hacemos las mismas cosas, pero de diferentes maneras, pero hacemos lo mismo. Así que nada, espero verlo en el siguiente video y gracias por ver.